Hola, bienvenidos amigos del universo. ¿Qué significa tener una mente abierta y corazón abierto? ¿Qué significa tener una mente abierta? Tener una mente abierta significa estar dispuesto a aceptar nuevas ideas, perspectivas y experiencias sin prejuicios ni juicios previos. Es la capacidad de mantenerse receptivo y flexible ante diferentes puntos de vista, culturas, creencias y formas de vida. Una persona con mente abierta está dispuesta a cuestionar sus propias creencias y preconcepciones, así como a considerar nuevas posibilidades. No se aferra obstinadamente a una única forma de pensar, sino que busca constantemente aprender y crecer a través de la exposición a diferentes ideas y perspectivas. Tener una mente abierta implica escuchar activamente a los demás, tratar de comprender sus puntos de vista y estar dispuesto a cambiar de opinión cuando se presentan argumentos sólidos. También implica ser tolerante y respetuoso hacia las diferencias, reconociendo que cada persona tiene su propia visión del mundo y su derecho a expresarla. En resumen, tener una mente abierta implica flexibilidad mental, curiosidad intelectual y disposición para aprender y crecer a través de la diversidad y la experiencia. ¿Qué significa tener un corazón abierto? Tener un corazón abierto significa tener una actitud de apertura, compasión y empatía hacia los demás. Es estar dispuesto a amar, perdonar y aceptar a las personas sin juzgarlas o guardar resentimientos. Una persona con un corazón abierto se caracteriza por ser comprensiva y receptiva hacia las emociones y necesidades de los demás. Está dispuesta a escuchar, brindar apoyo y ofrecer ayuda cuando sea necesario. No se deja llevar por el odio, el rencor o el egoísmo, sino que busca conectar con los demás desde un lugar de bondad y generosidad. Tener un corazón abierto implica cultivar la empatía, es decir, la capacidad de ponerse en el lugar del otro y comprender sus sentimientos y experiencias. También implica ser capaz de perdonar y dejar ir los resentimientos pasados, permitiendo que el amor y la compasión guíen las interacciones con los demás. En resumen, tener un corazón abierto implica ser compasivo, empático y amoroso hacia los demás. Es estar dispuesto a conectar emocionalmente, brindar apoyo y perdonar, creando así relaciones más auténticas y significativas. Qué importante es tener una mente abierta y un corazón abierto para el progreso de la humanidad. Tener una mente abierta y un corazón abierto es fundamental para el progreso de la humanidad por varias razones. Primera, fomenta la tolerancia y la diversidad. Una mente abierta nos permite aceptar y valorar las diferencias en culturas, creencias, opiniones y formas de vida. Esto promueve la convivencia pacífica, el respeto mutuo y la cooperación entre personas de distintos orígenes, lo cual es esencial para construir una sociedad inclusiva y diversa. Segunda, impulsa la innovación y el desarrollo. Una mente abierta está dispuesta a considerar nuevas ideas y enfoques. Al estar receptivos a diferentes perspectivas, podemos fomentar la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas de manera más efectiva. Esto promueve la innovación, el avance científico y tecnológico, y el desarrollo en diversos campos. Tercera, facilita el diálogo y el entendimiento. Tener una mente abierta y un corazón abierto nos permite escuchar y comprender a los demás de manera empática. Esto facilita el diálogo constructivo, el intercambio de ideas y la resolución de conflictos. El entendimiento mutuo es fundamental para construir puentes y encontrar soluciones colaborativas a los desafíos que enfrenta la humanidad. Cuarta, promueve la igualdad y la justicia social. Una mente abierta y un corazón abierto nos ayudan a reconocer y desafiar los prejuicios y la discriminación. Esto nos impulsa a luchar por la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas, independientemente de su raza, género, orientación sexual, religión u origen étnico. La promoción de la justicia social es esencial para construir una sociedad más equitativa y justa. En resumen, la apertura mental y emocional son indispensables para el progreso de la humanidad, ya que fomentan la diversidad, impulsan la innovación, facilitan el diálogo y promueven la igualdad. Al cultivar una mente y un corazón abiertos, podemos construir un mundo más compasivo, inclusivo y progresista. Qué importante es conectar con el universo a través del espíritu con mentes abiertas y corazones abiertos. Conectar con el universo a través del espíritu con mentes abiertas y corazones abiertos es de suma importancia para nuestra experiencia y crecimiento personal.
Al hacerlo, abrimos una puerta hacia un nivel más profundo de conciencia y comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Cuando abrimos nuestras mentes, nos permitimos explorar nuevas ideas, creencias y perspectivas. Reconocemos que hay infinitas posibilidades más allá de nuestra comprensión actual y estamos dispuestos a aprender y crecer constantemente. Al hacerlo, nos abrimos a la sabiduría universal que fluye a través de todo y nos permite expandir nuestra percepción de la realidad. Al mismo tiempo, abrir nuestros corazones nos permite acceder a una conexión más profunda con el universo y con los demás. Cuando nuestros corazones están abiertos, nos volvemos receptivos al amor incondicional y a la compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Nos permitimos sentir la energía del universo fluir a través de nosotros, conectándonos con una fuerza mayor y trascendiendo los límites del ego. Esta conexión con el universo a través del espíritu, con mentes y corazones abiertos, nos brinda una profunda sensación de plenitud y propósito. Nos sentimos conectados con algo más grande que nosotros mismos y experimentamos una profunda paz interior. En este estado de conexión, encontramos inspiración, guía y dirección para nuestro camino. Además, esta conexión nos permite alinear nuestras acciones y deseos con el bienestar colectivo y el flujo natural del universo. Nos volvemos conscientes de que nuestras elecciones tienen un impacto en el mundo y buscamos vivir de acuerdo con los principios de amor, armonía y equilibrio. Nos convertimos en agentes de cambio positivo y en co-creadores de una realidad más elevada y próspera para todos. Así que, abramos nuestras mentes y corazones al vasto universo que nos rodea. Permitamos que nuestra conexión espiritual nos guíe y nos ilumine en nuestro viaje. Al hacerlo, nos abrimos a las infinitas posibilidades de crecimiento, expansión y amor que nos esperan. Que esta conexión profunda nos lleve a vivir vidas llenas de significado, alegría y contribución positiva al mundo. Queridos amigos, hoy quiero darles un mensaje importante para aprender a abrir nuestras mentes y nuestros corazones. Para el progreso de la humanidad. En este viaje llamado vida, tenemos la maravillosa oportunidad de crear un mundo lleno de amor, compasión y prosperidad. Para lograrlo, es necesario que abramos nuestras mentes y nuestros corazones a la grandeza de la humanidad y al poder transformador del espíritu. Asimismo, les insto a que abramos nuestros corazones al amor y la compasión. Cultivemos la empatía hacia nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo, reconociendo que cada uno tiene su propio camino y luchas internas. Que la bondad y la generosidad fluyan en nuestras palabras y acciones, extendiendo una mano amiga a quienes más lo necesitan. Recordemos que el perdón y la aceptación son poderosas herramientas para sanar nuestras propias heridas y construir puentes de reconciliación. Juntos, podemos crear una humanidad más comprometida y abierta, donde la prosperidad no sea solo material, sino también espiritual. Una prosperidad que se refleje en la sonrisa de cada ser humano y en la armonía que reine en todos los hogares del mundo. Que cada acción que realicemos, cada palabra que pronunciemos y cada pensamiento que abriguemos sea un paso hacia la construcción de ese mundo mejor que anhelamos. No olvidemos que todos estamos conectados en esta gran red de vida. Nuestras elecciones individuales tienen el poder de impactar al colectivo. Entonces, permitámonos ser la chispa que encienda la llama del cambio positivo. Inspiremos a otros con nuestro ejemplo y recordemos que el poder de la transformación está en nuestras manos. Que la luz divina ilumine nuestro camino, guiándonos hacia una humanidad más amorosa y compasiva. Juntos, como seres comprometidos y conscientes, crearemos un futuro de esperanza y abundancia para todos. Con gratitud y amor. De tu amigo del universo. Gracias infinitas para todos. Espero que estos contenidos te ayuden para aprender a abrir nuestras mentes y nuestros corazones y recuerda cuando aprendes a abrir tu mente y tu corazón. Nuestros espíritus se conecta con el universo y cuando nuestro espíritu se conecta con el universo te conectas con el Dios de la creación. Comprueba con tu cuerpo esto y verás que es verdad. No se olviden de compartir y suscribirse. Unamos fuerzas para transformar nuestras vidas en imanes de la abundancia en todas las direcciones del mundo. De tu amigo del universo, Dani Ramos. Suscríbete para más contenido y búscame en estas redes sociales. Amigo, hermano del universo.